Y el tema para esta noche es la espada del Espíritu y el yelmo de la salvación. Entonces quiero seguir explicando cómo Dios nos ha equipado con esta armadura, pero Él nos la da, pero nosotros necesitamos ponérnosla, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero decirte esta noche es que como cristianos debemos recordar que somos soldados en el ejército de Dios y que estamos en una guerra espiritual constantemente, ¿sí? No importa cuánto tiempo tengas en el Evangelio, Dios nos ha puesto en esta tierra, pero el enemigo ha tratado siempre de desvirtuar, de atacar nuestras vidas, descalificarnos, y estamos constantemente en una guerra espiritual, en una batalla. Y que como tales debemos estar vestidos con la armadura de Dios todos los días, ¿sí? Porque a veces nosotros pensamos que la armadura es allá de vez en cuando, pero todos los días que yo me levanto debo de ponérmela, y esto es algo a través de la fe, ¿sí? Efesios 6:13, si usted tiene su Biblia, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estad firmes. Dice que nos pongamos, ¿cuánta parte de la armadura? Dice toda la armadura de Dios. Y yo decía la semana pasada que si traemos la armadura pero no traemos el calzado, no vamos a poder pelear una buena batalla. Si estamos en la batalla, en la pelea, y no traemos el escudo, igual estamos en desventaja. Pero traer toda la armadura implica una responsabilidad del creyente, y Dios nos da toda la protección que necesitamos, pero tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios. Y quiero que vea que a mi espalda está una imagen de un soldado romano, y ahí está con su escudo. Les decía que el escudo que usaban en esa época era un escudo de 1,20 m aproximadamente, que era como 70 centímetros y era semicurvo, y ellos podían ponerse ahí, resistir los dardos, las flechas, y incluso las lanzas. Se podían esconder, se podían acomodar de tal manera que podían pelear una batalla en equipo y podían salir victoriosos. Y entonces aquí volvemos nuevamente a Efesios 6:11, dice: póngase toda la armadura de Dios para poderse mantener firme contra las estrategias del enemigo o del diablo. Entonces el enemigo siempre está constantemente atacando a los cristianos. Está buscando la manera de que tú y yo dejemos de confiar, dejemos de buscar a Dios. Y la noche de hoy vamos a hablar del casco de la salvación. Así que vaya a su escritura, a la Biblia, a Efesios 6:17, por favor. ¿Lo tiene? Dice: tomad el yelmo de la salvación. Aquí hay una palabra clave: tomad, ¿sí? Luego me quise ir a otras versiones para comparar qué decía una y otra. La palabra de Dios para todos dice: utilicen la salvación como casco protector. Luego la Nueva Traducción Viviente dice: pónganse la salvación como un casco. Pero todo tiene que ver con casco y tiene que ver con salvación, y de eso quiero hablarte esta noche. Y aquí le puse una imagen de un casco, ¿sí? De un yelmo o un casco que usaban los soldados, los guerreros. Y si se fijan, el casco no nada más protege aquí, también tiene protección a los lados y en la parte de atrás, ¿sí? Es una manera de ellos poder pelear una batalla. Imagínense ir a la guerra sin un casco, ¿sí? Fácilmente los podían atacar. Ahora, la palabra yelmo viene del griego perikefalaia y significa literalmente un casco. Eso es lo que significa. Nosotros vemos la palabra yelmo y como que de repente nos sacamos de base, pero significa casco, ¿sí? Esta palabra metafóricamente denota la protección del alma o la mente, la cual consiste en la esperanza de salvación. Entonces, ¿qué hay en nuestra cabeza? Cuando hablamos de proteger nuestra cabeza, hablamos de proteger nuestro cerebro, nuestra mente, pero no nada más está ahí, está también nuestros ojos, nuestra boca, ¿sí? Y cuando hablamos de protegernos, tenemos que cubrirnos para protegernos de los ataques del enemigo. Y aquí es donde empieza lo interesante, ¿sí? ¿Qué ataques lanza el enemigo? ¿Para qué me sirve el casco a mí? ¿Sí? En otras palabras, el yelmo de salvación es la gracia que Dios nos da, porque hemos decidido tomar nosotros la salvación de parte de Dios. Cuando dice tomad o pónganse, estamos creyendo en la salvación y la usamos en nuestra cabeza como algo que Dios nos ha dado. Amén. Ahora, la palabra traducida como tomad viene del griego dekomai y significa tomar en el sentido de recibir o aceptar algo. Cuando dice tomemos el casco de la salvación, dice que es nuestra responsabilidad
aceptar la salvación, ¿sí? Es la salvación de Cristo que nos ofrece y que nosotros podemos recibir o rechazar. Se supone que usted y yo como creyentes hemos recibido esa salvación. ¿Por qué? Por la fe puesta en Cristo Jesús. Ahora, al recibir la salvación y estar plenamente convencidos de la esperanza que tenemos, nosotros hacemos todo lo posible para llevar nuestros pensamientos en cautiverio o lo llevamos a la obediencia de Cristo Jesús. Y aquí es algo muy interesante. ¿Qué significa llevar los pensamientos cautivos? Sabe que el enemigo, su manera más fácil de atacar al creyente es a través de pensamientos. Allí es donde el enemigo va a estar siempre atacando su vida. Y usted le puede llegar un pensamiento, pero el hecho de que llegue un pensamiento no quiere decir que ya usted fue destruido o que usted ya pecó. El problema es cuando nosotros tomamos ese pensamiento y le estamos dando vueltas hasta que lo aceptamos. Ahora, ¿por qué es importante el yelmo de la salvación? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Sí? El yelmo de salvación es importante porque protege nuestra cabeza. Hace poquito vi una película de un francotirador. Están dos soldados en el desierto y ellos están en el desierto y sacan la cabeza y no pasa nada, pero de repente salen y cuando menos esperan le disparan en la cabeza y les pegan en el casco. El casco les salvó la vida. Es más, hace como un año me tocó ver un accidente ahí en la avenida Universidad. Hay unas pisas y yo estaba en el semáforo esperando que cambiara y de repente cambia el semáforo y sale un motociclista a toda velocidad y en eso viene un carro también que quiere aprovechar y pasarse el amarillo, y en esos segundos, en esas fracciones de segundos, el carro embiste al motociclista y el muchacho salta en el aire, cae en el piso y yo veo cómo el muchacho va rodando, pero él tuvo una ventaja. Él traía un casco. Si él no ha traído el casco, con el impacto y el golpe en el piso, ahí hubiera quedado, ¿sí? Aún en estos casos el casco es importante, ¿sí? El casco puede hacer una diferencia, cuanto más en la guerra. En la guerra el casco le puede salvar la vida a cualquier persona, ¿sí? En los tiempos antiguos, los soldados romanos usaban el yelmo para proteger la cabeza de los golpes del enemigo. Imagínense que están peleando, le dan con algo en la cabeza o le arrojan algo y el casco, por ser un casco duro, protege y no entra ni la flecha ni el golpe o lo absorbe, ¿sí? Ahora, ellos se aseguraban de que el yelmo siempre estuviera puesto en su lugar. No sé si le ha tocado ver motociclistas que van en su moto y traen el casco atrás. Yo he visto a muchos que no se lo ponen. Pasa un accidente y sabe que sería terrible que dijeran, me pasó algo y pude haberme protegido con el casco. A veces nosotros como cristianos vamos por la vida así, vamos con nuestra moto, pero no traemos el casco, no nos ponemos la armadura, porque decimos, ¿para qué? Si Dios me guarda. Pues sí, Dios nos guarda, pero Él dijo que nos pusiéramos la armadura de Dios todos los días, para que podamos resistir en el día malo y que podamos resistir contra las acechanzas del enemigo. Ahora, ellos al traer el casco se estaban protegiendo de tener también un ataque que pudiera causar la muerte, ¿sí? Ahora, ¿de qué me protege el yelmo? ¿Para qué me sirve traer un casco? Si en nuestras cabezas está nuestra mente, ahí es donde nosotros empezamos a pensar. Ahí están los pensamientos, ahí tomamos las decisiones. Y entonces dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué Dios le pide al hombre? Le pide el corazón. En el corazón hay una parte donde dice que en otro versículo dice que es la mente, son los pensamientos. El corazón representa también el alma. Y ahí están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Entonces, protegerse de la cabeza es protegerse de los pensamientos o los ataques del enemigo. ¿Qué es lo que, mire, muchas veces vemos a cristianos desanimados? Los vemos desanimados porque empezaron a escuchar la voz equivocada o darle vuelta a pensamientos que no eran pensamientos de bendición para sus vidas. Y esto es bien común, que la gente se desanime. ¿Por qué? Porque empieza a pensar en las cosas que no son de edificación. Ahora, nosotros, en nuestra mente dice que está el campo de la batalla. De hecho, hay un libro que se llama así, El campo de la batalla de la mente. Y ahí está una lucha constante. No sé si le ha tocado ver caricaturas de repente que hay una persona y tiene aquí a un lado un angelito y un diablito. Y está diciéndole una cosa y otra. Se supone que el angelito representa a Dios y el diablito representa obviamente al diablo. ¿Y qué están haciendo? Están diciéndole, haz esto, haz aquello, haz lo otro.
Dios nos habla a través de muchas formas, pero el enemigo siempre va a lanzar pensamientos, dardos de fuego. Va a ir contra lo que es Dios, va a ir contra lo que tú crees, va a ir contra lo que tú representas para Dios y va a tratar de desanimarte para que tú y yo no lleguemos y cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Tener la mente de Cristo es tomar los pensamientos de Dios en mi vida y pensar como Cristo pensaba. Tomar la palabra de Dios como una esencia para nuestras vidas. Entonces, tener la mente de Cristo es apropiarme de los pensamientos de Dios y yo empezar a pensar como Dios piensa. Amén. Es tomar la palabra. Ahora, si la batalla espiritual está principalmente en nuestra mente, nosotros tenemos que blindar nuestros pensamientos. A un niño fácilmente lo engañas, pero a un adulto no debería ser engañado fácilmente. Nosotros, los que tenemos años en el Evangelio, no deberíamos caer fácilmente en las artimañas del enemigo. Pero esa es la ventaja que él tiene, que sabe cómo envolver. La palabra, veíamos hace días, la palabra ofensa o escándalo significa, lo veíamos el domingo, significa trampa, una carnada que el enemigo pone. Y entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Muchas veces pone una carnada. Sabe cuál es el área débil que tú tienes y va a atacar por ahí. Y muchas veces donde él trata de meter problema o cizaña es en la unidad de la iglesia. Pone una trampa, pone una carnada y regularmente la gente que no es madura o que no está en el espíritu cae en la trampa y se engancha. Y entonces, ¿qué hace? Nos sentimos ofendidos por algo, una situación o a alguien y entonces empieza a haber un problema. ¿Qué hace eso? Empieza a haber un distanciamiento. El enemigo lo que quiere es que tú te enganches y no busques a Dios, que no vayas a la iglesia, que no ores, que no adores, que no leas la Biblia. ¿Para qué? Para empezar a debilitar tu fe. Vas a entrar en un afán constante que vas a dejar de buscar lo más importante. Si tú y yo no tomamos la palabra como nuestro enfoque principal, si no tomamos la palabra como nuestra manera de ver la vida o los principios que rigen esta palabra, entonces nosotros vamos a tomar otras cosas que no es la palabra. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a desviar. Por eso es importante atesorar la Biblia. Amén. Satanás, nuestro enemigo, sabe que si puede ganar el área de nuestros pensamientos, nos va a tener cautivos. Mire, meditando, por ejemplo, en la vida de las personas, tengo 2 o 3 días que he estado tratando con mucha gente y toda la gente con la que he tratado me ha dicho: pastor, estoy metido en un problema. Y cuando indagamos el problema me dice: tomé malas decisiones en el matrimonio, en los negocios, en la salud, en las cosas que hacemos diariamente. Tomamos malas decisiones. ¿Y sabe por qué? Porque no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Y es ahí donde el enemigo se aprovecha. Pone una carnada. Por ejemplo, si alguien necesita dinero y ve la manera de ganar un dinero rápido o buscar la manera de no pagar algo, entonces, ¿qué hace el enemigo? Te dice: mira, todo mundo lo hace. Lanza un dardo, lanza una carnada y a veces las personas caen. ¿Por qué? Porque no traes el casco, no traes la protección para blindar tu mente y aceptar las cosas que no son o las que sí son. Amén. Ahora, debemos proteger nuestra mente porque dice la Biblia en Proverbios: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? El tal es él. Lo que estás pensando, lo que estás meditando, tarde o temprano te puedes convertir en eso. Por eso es importante que estemos llenos de la palabra. ¿Por qué? Porque si yo leo la palabra, la Biblia dice que la palabra es como un espejo, me refleja. Pero la Biblia también me enseña lo que yo soy o lo que no soy. Me dice cosas que debo de cambiar en mi vida. Y ahí es cuando mucha gente no quiere leer la Biblia porque dice: me va a confrontar. Pero la palabra siempre nos va a llevar a un crecimiento. Ahora, ¿cuál es el asunto con la guerra espiritual? ¿Dónde está la guerra principalmente? ¿Usted ve los chamuquillos que andan por todos lados? ¿Verdad que no? ¿Qué hace el enemigo? Dice que se viste como ángel de luz. Va a usar a personas, va a usar situaciones, va a usar familia, va a usar personas de la iglesia, va a usar cualquier cosa con tal de distraerte o hacerte caer. Y mire lo que dice 2 Corintios 10:3. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo,
para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y dice, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esta es una versión, le voy a leer la versión 60, esta es la NTV. Y dice la versión 60, segunda de Corintios 10:3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que el enemigo va a levantar argumentos y va a levantar fortalezas en nuestra mente. Principalmente levanta fortalezas. Mire, le voy a decir cómo trabaja el enemigo muy astutamente. Cuando uno nace, Dios nos pone en una casa con familia. Y se supone que en esa familia los hijos o las hijas deberían recibir amor, cuidado, protección, seguridad. Y cuando las personas no reciben eso, o son rechazadas, o son maldecidas, o son abandonadas, entonces se implanta algo en el corazón de esas personas y crecen con un vacío. Y entonces, si alguien fue rechazado, o si no recibió amor, o fue maldecido, crece con eso. Y entonces el enemigo lo que hace es va a trabajar esa área. Y va a lanzar pensamientos y va a decir, ¿ves que no te quieren? ¿Ves que no eres importante? ¿Ves que no eres capaz? Y entonces se va a aprovechar de esos vacíos que usted tiene o esas heridas y entonces va a implantar ¿qué? Una fortaleza en su vida. Cuando venga la palabra, usted no la va a recibir porque va a decir, no es verdad, a mí me pasó tal cosa. Y le voy a dar un ejemplo bien claro. Hay una persona que va a una iglesia y un día le dije, Dios te ama. Me dijo, no me diga eso, no es verdad. Claro que sí, le dije, Dios te ama. Me dice, no me puede amar, soy una mala persona. Dije, ¿pero por qué dices eso? Dice, porque desde niña a mí mis papás me dijeron eso. Cuando estaba en la primaria estuve en una escuela religiosa y cada vez que me portaba mal me ponían en el centro del patio, ahí en el sol. Todos se burlaban de mí y todo me sale mal. Entonces yo no creo que Dios me ame. ¿Se da cuenta cómo el enemigo va trabajando? Y ahora cuando yo le trato de decir lo que ella puede hacer en Dios o lo que Dios puede hacer a través de ella, me dice que no es verdad. ¿Por qué? Porque tiene una fortaleza tan alta, tan fuerte, que no le permite aceptar las cosas de Dios. Y ahí es donde necesitamos nosotros, dice, que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿Cuáles armas? La palabra. La palabra es el arma más poderosa que tú y yo tenemos. ¿Y sabe qué es lo que sucede en nuestros tiempos? Esta palabra es tan poderosa, dice la palabra es viva, es eficaz, es espada, es espíritu, es vida, es verdad. Y es tan poderosa que no la valoramos. La gente no lee la Biblia. Si no leemos la Biblia, obviamente no vamos a saber lo que Dios dice. Y si no sabemos lo que Dios dice, no puedo reclamar o no puedo vivir conforme a lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque no conozco mis derechos. Es más, si dice que este es un testamento y yo no sé lo que dice el testamento que yo he recibido, no lo puedo reclamar. Y encontramos miles y millones de personas que no saben lo que dice la Escritura. Y sabe que es triste que el enemigo se aproveche y nos lance dardos y la gente los acepte o se quede con ellos. Amén. Es importante proteger nuestra mente, nuestros pensamientos, porque de ellos va a determinar nuestro destino final. Hay un proverbio secular, dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás una vida. Siembra una vida y cosecharás un destino. Pero todo empieza ¿con qué? Con un pensamiento. Un pensamiento puede hacer la diferencia. De ti va a depender cómo estás protegido, cómo proteges tu mente. Es nuestra responsabilidad ponernos el casco. Dios ya nos dijo. Usted no puede evitar que los pájaros anden a su alrededor. Es más, de repente le pueden dejar caer una pajita o algo y van a tratar de hacer un nido.
El problema no es que anden a su alrededor, es que vengan y hagan un nido. Ese sería el problema con nosotros. Entonces, tú y yo tenemos que cuidar nuestra mente, nuestro corazón. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La versión que puse aquí en la NBI dice: no se amolden al mundo actual, no se conformen, no se hagan a la forma de este mundo. Dice: sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿por qué Dios me pide que yo transforme, renueve mi manera de pensar? Renovar significa aprender a pensar con nuevos pensamientos, cambiar. Ahora, si yo tengo una cierta cantidad de pensamientos, o yo he pensado de una manera, ¿cómo los renuevo? Esta es la clave. Yo renuevo mis pensamientos con la palabra. No agarro filosofías del mundo donde diga, todo lo que yo piense, todo lo que yo declare se va a hacer. Eso no viene en la Biblia, aunque es un principio bíblico. Pero yo no voy a usar las cosas del mundo. Lo que yo uso es la palabra. Si tengo pensamientos de temor, de fracaso, de derrota, ¿qué tomo? Fe, esperanza. Agarro lo que Dios dice y entonces empiezo a caminar y a ver la vida de una manera diferente. Muchos hemos sido condicionados a fracasar. Tú dices: es que yo nunca voy a poder ser millonario, nunca voy a poder ser feliz, nunca voy a poder tener hijos, nunca voy a poder... Y empieza a pensar muchas cosas y eso no dice Dios. Amén. Dice: debemos cultivar pensamientos que reflejen verdades bíblicas o principios cristianos verdaderos. Todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, si hay verdad alguna, dice la Biblia, que en esto pensad. Debemos pensar en lo que dice la Escritura. Yo le decía el domingo que pensamos regularmente como 5,000 pensamientos. De esos 5,000 pensamientos, ¿cuántos pensamientos tienen que ver con Dios? ¿Tienen que ver con qué tienen que ver con los principios de Dios? ¿Cuántos de esos 5,000? Ahora, ¿cuántos pensamientos nos hacen pecar o dudar? ¿De qué va a depender que yo piense diferente? Va a depender en lo que yo medite en mi corazón. Lo que yo atesore, lo que yo guarde, eso va a prevalecer. Si yo estoy pensando o viendo o alimentándome nada más de cosas negativas, estoy nomás en la televisión, estoy en el internet, estoy en el celular, estoy escuchando conversaciones que no bendicen, no blindo mi mente ni mi corazón, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo un factor de que los dardos del enemigo estén llegando por todos lados. Pueden estar 3 amigos tuyos platicando y de repente usted llega y se mete en la plática. Y están contando chistes ahí subidos de tono y usted está: yo me sé otro diferente. Y nos metemos. Tenemos que cuidar la influencia. ¿Para qué? Para que no cualquier pensamiento, cualquier situación venga a contaminar nuestra mente. Con eso no digo que nos aislemos de la gente, no, sino que seamos sabios en las conversaciones, lo que vemos, lo que escuchamos, eso es importante. Ahora, ¿cómo me pongo el yelmo de la salvación? ¿Qué tengo que hacer? Número 1, meditando en sus promesas o en su palabra. Eso es lo primero. Yo tengo que conocer lo que dice la Escritura. Tengo que meditar en ella, tengo que creerla por fe y ponerla por obra. Hay un pensamiento que dice que seremos la misma persona los siguientes 5 años, a no ser por los libros que lea o las personas con las que yo me junte. Pero de nada me sirve leer un libro si no lo pongo en práctica, y si no leo la Biblia, pues menos voy a cambiar, ¿sí? La Biblia no es como un libro vaquero o telenovela. La Biblia es un libro poderoso, no es un libro de historia nada más. Es un libro que es la palabra de Dios y tiene poder para transformar la vida. Amén. Josué 1:8 dice: estudia constantemente este libro de la ley o esta instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecerlo todo lo que ahí está escrito, porque solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Cuando yo haga ¿qué? Cuando medite y ponga en práctica la palabra. Mire, muchas veces no le va bien al que no quiere. Dios ha establecido principios. Si yo me voy por esos principios, no hay posibilidades de que me vaya mal. Puedo tener momentos difíciles, puedo tener pruebas y situaciones complicadas, pero eso no quiere decir que Dios no está conmigo, que Dios no me va a proteger. Al final de cuentas, lo que prevalece es la justicia de Dios. Porque hay gente que dice: ¿de qué me sirve hacer las cosas bien si todo me va mal?
Pero a quién agradamos nosotros? ¿Al hombre o a Dios? Y allí es donde hay una diferencia. Tenemos que aprender a agradar al Padre. ¿Cómo me pongo yelmo de salvación? También puede ser a través de la fe. Una mente llena de la palabra de Dios nos da resultado un corazón lleno de fe. Recuerda los momentos difíciles que has tenido. Piensa, por ejemplo, cuando has estado pasando por dudas, por tribulación. ¿En qué estabas meditando en ese tiempo? Y yo te aseguro que no estabas meditando en la palabra. Estabas tan preocupado en tus problemas que no le dabas oportunidad a Dios de darte esperanza a través de la palabra o darte fe. Va a depender mucho en dónde tú meditas, qué es lo que tú estás pensando. Si tú tienes situaciones que no te dejan dormir, nada más piensa una cosa. Antes de dormirte, ¿en qué te duermes pensando? ¿Con qué te duermes? Las colegiaturas, los uniformes, los recibos, los pagos. Y te duermes pensando eso. ¿Y sabes qué hace tu mente? Está toda la noche ahí pensando nada más en eso. ¿Qué sucede si tú dices, decía el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré? Porque solamente tú me haces vivir confiado. Si yo me duermo meditando en la palabra, escudriñando la palabra, o simplemente cantando, orando, si mi mente se duerme en eso, ¿sabe qué? Mi corazón va a descansar. Si usted se levanta a la primera hora y empieza, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, se levanta y dice, este es el día que ha hecho el Señor. Me voy a gozar, me voy a alegrar, porque grandes cosas tiene Dios para mí. Señor, encomiendo a ti mi vida, encomiendo mi día, guárdame, guíame, dame sabiduría, y usted arranca su día diferente. Le aseguro que no va a andar estresado, no va a andar preocupado, porque usted lo que hace es lanza la palabra. Usted declara con sus labios el poder que hay en esta palabra. Amén. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Esta otra versión dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Si usted y yo meditamos en la palabra, si empezamos a leer la palabra en voz alta, escúcheme bien, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Se está hablando del mensaje de la palabra, del evangelio. Pero si yo medito, pero si yo hablo y leo la palabra, le digo una cosa, voy a ser edificado doblemente, porque estoy meditando, pero estoy oyendo la palabra y me va a alimentar. Me ha tocado ver gente que está ya muy mal en el hospital o están en coma. Me dice, es que ya no puedo hacer nada, no puedo platicar. Le digo, no, ahí está su espíritu, ahí está su alma. Usted hable la palabra, declárele, dígale lo que dice la Escritura. Es más, siempre le recomiendo, si no puede hablar con la persona, déjele por ahí una música toda la noche. Y le recomiendo, hay una serie de Marco Barrientos que se llama Yo Soy, y déjesela toda la noche. Son puros versículos, cantados y hablados. Yo soy tu sanador, yo soy tu paz, soy tu padre, soy tu fortaleza, soy amor. Y entonces le pone todo eso y es la palabra que está ahí.